Buen día, alumnos. Hoy se va a dictar la unidad número 12. El tema es emergencias en obstetricia. Esta unidad es el compendio de toda la materia orientada a la aplicación de protocolos durante la urgencia. El objetivo se centralizará sobre la emergencia obstétrica, la identificación de las diversas patologías y el manejo de los diferentes escenarios maternos y fetales para una correcta y oportuna derivación. El contenido del mismo será shock hipovolémico, hemorragias posparto, inestabilidad fetal y resucitación intraútero, shock séptico en obstetricia, cómo y cuándo derivar a una embarazada en urgencia e indicaciones de cesárea. Bueno, el objetivo de la unidad es tratar de reducir la moro y mortalidad materna y perinatal, conociendo que la moro y mortalidad materna en la Argentina es un serio problema de la salud pública, que su tasa es de 39 a 50 por cada 100.000 nacimientos. Las causas de las mortalidades maternas en la Argentina se la posicionan de la siguiente manera. En primer lugar, el aborto, la hemorragia posparto, a continuación los estados hipertensivos del embarazo, dentro de ellos la preeclampsia, y por último la sepsis por abortos y por puerperio. Todas estas causas son evitables. El objetivo final de esto es saber aplicar medidas oportunas y específicas en la emergencia o urgencia obstétrica para poder reducir la mortalidad materna y perinatal en Argentina. Shock hipovolémico en el embarazo. Se lo define como un síndrome clínico grave caracterizado por pérdida aguda y masiva del volumen plasmático y eritrocitario, hipoperfusión tisular sistémica y afección multiorgánica o falla multiorgánica. El cuadro clínico, vamos a observar una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, un pulso mayor a 120 latidos por minuto, es decir, una taquicardia persistente, oliguria menor a 30 centímetros cúbicos por hora, y signos de hipoperfusión tisular como un llenado capilar retardado menor a 2 segundos y una friabilidad de las extremidades. Signos de anemia como palidez cutánea mucosa generalizada, astenia y adinamia, alteración del sensorio que puede estar en confuso, letargo o en sopor. Etiologías del shock hipovolémicos. Las podemos agrupar en causas obstétricas y en otras causas. Dentro de las obstétricas, la vamos a incluir a las de la primera mitad del embarazo, como por ejemplo a los abortos, al embarazo ectópico, a las enfermedades trofoblásticas gestacional. A las de la segunda mitad del embarazo, como por ejemplo la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, el acretismo placentario, la rotura uterina y la basa previa. Y como causas intra y posparto, estarían la atonía uterina, los desgarros genitales y perineales, las retenciones placentarias, restos o alumbramientos patológicos, y dentro de las otras causas vamos a mencionar a los politraumatismos, a las quemaduras y a las coagulopatías. Fisiopatología. El volumen sanguíneo total está distribuido en el circuito cardiopulmonar y en el circuito periférico sistémico. El mayor volumen está contenido a la altura del circuito o la circulación sistémica, representando un 84%. Dentro de esa circulación sistémica, el 64% estaría representado o contenidos a nivel de las venas, vénulas, senos venosos, mientras que el restante están en las arterias, arteriolas y capilares. En el circuito cardiopulmonar, el corazón manejaría aproximadamente el 7% de la volemia, mientras que a nivel pulmonar un 9%. ¿Qué sucede en una situación de hemorragia? Conociendo que el flujo sanguíneo de los órganos está controlado por las arteriolas, ante una situación de pérdida de sangre o hemorragia, como sucede en un shock hipovolémico, se produciría la liberación de las catecolaminas. Estas catecolaminas aumentan el tono venoso o el tono venular,
aumentando de esta manera el retorno de sangre hacia el corazón, activando mecanismos compensadores, como aumento de la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular sistémica y pulmonar y una mayor contractibilidad cardíaca. Esto genera una redistribución del gasto cardíaco y una redistribución del volumen sanguíneo hacia los órganos nobles. Diagnóstico y clasificación según grado de shock hipovolémico. En esta tabla podemos evaluar de forma comparativa el grado de shock hipovolémico de una paciente en relación a la pérdida del volumen en porcentaje y en mililitros en una mujer que pese entre 50 a 70 kilos. Así, en una mujer que tenga una pérdida entre 500 a 1000 mililitros, es decir, entre el 10 al 15% del volumen sanguíneo total, no presentará alteraciones del sensorio, no presentará alteraciones en la perfusión, el pulso estará entre 60 a 90 y la presión arterial será mayor a 90 milímetros de mercurio. Por ende, el grado de shock está ausente. Si esa mujer presenta una pérdida más significativa entre 1000 a 1500 mililitros, es decir, el 16 o el 25% del volumen sanguíneo total, esa mujer presentará un sensorio normal o algo alterado o algo agitado, una perfusión presentará palidez y frialdad, a nivel del pulso podrá tener entre 90 a 100 latidos por minuto y la presión arterial empieza a descender entre 80 a 90 milímetros de mercurio y el grado de shock será leve. Si esa paciente pierde un volumen entre 1500 a 2000 mililitros, es decir, entre 25 y 35%, el sensorio ya presentará una alteración más significativa, estará agitada esa paciente. A nivel capilar, la perfusión presentará palidez, frialdad y más sudoración. El pulso presentará ya taquicardia entre 100 a 120 y una hipotensión entre 70 y 79. El grado de shock de esa paciente será moderado. Pero si la paciente pierde un volumen mayor a 2000 mililitros, es decir, mayor al 35% de su volumen sanguíneo total, el sensorio estará totalmente alterado, la paciente letárgica o inconsciente, la perfusión, una palidez extrema, frialdad más sudoración y un llenado capilar muy retardado menor a 3 segundos. El pulso, por ende, con una taquicardia mayor a 120 y la presión menor a 70 milímetros de mercurio. Por ende, el grado de shock de esa paciente será severo. La hemorragia posparto es una de las causas importantes de shock hipovolémico. Es la responsable del 25 al 30% de las muertes maternas en el mundo. Es por eso que este tema también lo vamos a tratar dentro del shock hipovolémico. Se define hemorragia posparto como el sangrado anormal y excesivo proveniente del sitio de inserción placentaria o bien de traumatismos del tracto genital o estructuras adyacentes que excedan los 500 mililitros y causen un compromiso del estado hemodinámico. Debemos recordar que el sangrado fisiológico post-alumbramiento esperado es menor a 500 mililitros. A las hemorragias posparto se las pueden clasificar en severa cuando el sangrado excede los 1000 mililitros, en temprana cuando se presentan dentro de las 24 horas posparto y hemorragia posparto tardío cuando se presentan más de las 24 horas. Es importante también tener presente que en el caso de mujeres anémicas, con una simple pérdida entre 200 a 250 mililitros de sangre, podría resultar muy peligrosa con compromisos de falla de bomba. Es por eso importante evitar las anemias y evitar que la paciente llegue en estado anémico al final de su gestación. Factores de riesgo serían placenta previa, abrupto placentae, cesáreas de emergencia, enfermedad de von Willebrand, corioamnionitis, cesáreas electivas, embarazos gemelares, peso fetal mayor a 4.500 gramos, polidramios, estos tres últimos vinculados a la sobredistensión uterina,
multiparidad, también quizás por la misma razón, síndrome HELLP, parto instrumental, inducción del trabajo de parto, la obesidad, los antecedentes de hemorragia posparto en embarazos anteriores, el de tener cesáreas previas o cesáreas iterativas, el de edad mayor a los 40 años y trabajos de parto prolongado por agotamiento de las fibras musculares. Las 2/3 partes de los casos de hemorragia posparto ocurren en mujeres sin factores de riesgo que puedan identificarse. Por eso hay que estar atentos en el control del volumen y los parámetros de la paciente. Causas de las hemorragias posparto. Así podemos agruparlas en trastornos de la contractibilidad uterina. Están representadas por un 69% de las causas, es decir, por la sobredistensión uterina y por la fatiga miometrial. La sobredistensión uterina, como habíamos hablado anteriormente, la multiparidad, la gemelaridad, el polidramios, la macrosomía. Y la fatiga miometrial, por ejemplo, en las coriamnionitis y en los trabajos de parto prolongado. La segunda causa en importancia serían los traumatismos del tracto genital inferior, con el 21% o 20% de las causas, como los desgarros genitales y perineales, es decir, por los partos instrumentales y las episiotomías. En el caso de roturas uterinas, por ejemplo, en el caso de que la paciente tenga cirugías uterinas o corporales o múltiples cesáreas que lleven a la rotura uterina. La inversión uterina, otra gran causa de hemorragia posparto, como se pueden presentar en las grandes multíparas, una excesiva extracción del cordón umbilical que lleva a la inversión del útero, o a desgarros de cesárea, por ejemplo por una mala posición fetal en el momento de realizar la extracción. Realizaríamos una extracción brusca y produciríamos algún desgarro a nivel de la cicatriz de las cesáreas. Otra causa de hemorragias posparto sería la presencia de restos o adherencias placentarias. Estarían agrupadas en un 10% de las causas, como la retención de restos, cotiledones o membranas o restos ovulares. Anormalidades placentarias también es otra de las causas dentro de este grupo, como las placentas previas, el acretismo, el útero bicornes y los miomas. Y la cuarta causa, con el 1%, estarían representados por los trastornos de la coagulación, como las coagulopatías adquiridas en la hipertensión o síndrome HELLP, o bien por fetos muertos, o las hepatopatías que producen trastornos de la coagulación, o en las coagulopatías congénitas como en las enfermedades de von Willebrand, en las hemofilias, en la hipofibrinogenias, o en la PTI, en la púrpura trombocitopénica idiopática, o como cuando cursan con coagulación intravascular diseminada, por ejemplo en las toxemias, en la eclampsia en los síndromes HELLP, en los desprendimientos prematuros de placenta normoinserta, en fetos muertos, en las ELAs o embolias de líquido amniótico que producen un consumo y por ende una coagulación intravascular diseminada, y en la sepsis. Las coagulopatías disfuncionales también estarían incluidas dentro de este grupo, como transfusiones maternas, las pacientes politransfundidas, y la anticoagulación por las pacientes usadoras de aspirinas o heparinas, o en las trombosis venosas profundas o en los tromboembolismos pulmonares. Las medidas de prevención intraparto consisten en el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto para evitar las hemorragias en este tiempo. Se lo define al tercer periodo del trabajo de parto como el lapso comprendido entre el nacimiento y la expulsión placentaria, ya que es este periodo en donde tenemos que tomar acciones para evitar complicaciones maternas. Es por ello la importancia del manejo activo, ya que disminuye las hemorragias posparto en un 60%. Consiste en facilitar la salida de la placenta, en aumentar la contractibilidad uterina y acortar este tiempo. El éxito va a ser evitar demoras al acortar el tiempo,
que interactúe un equipo interdisciplinario con recursos adecuados y que implementen acciones simultáneas y seguras para controlar este tercer periodo con el manejo activo en el posparto. Incluye la administración de drogas uterotónicas con la finalidad de aumentar la contractilidad uterina, realizar una tracción controlada del cordón para acortar los tiempos en el alumbramiento y realizar masajes uterinos posterior a la salida de la placenta para facilitar de esta manera también la contractibilidad y la retracción del útero. La ligadura tardía y oportuna es una acción de elección para disminuir las anemias del recién nacido. Está indicado siempre realizar la ligadura tardía y oportuna del cordón umbilical, pero sin embargo, en ciertas situaciones debemos realizar una ligadura temprana del cordón, como sería la depresión neonatal severa, en donde se justifica por el compromiso de la oxigenación fetal. En el caso de una circular de cordón muy ajustada al cuello, también está justificada una ligadura temprana del cordón, y en el caso de madres RH negativas sensibilizadas para evitar el pasaje de los glóbulos rojos al torrente materno. Frente a una paciente con hemorragia posparto, debemos activar el código rojo, que consiste primero en comunicar al equipo y pedir ayuda. Segundo, establecer reanimaciones y reposición, principalmente de líquidos, y administrar oxígeno. Tercero, evaluación e identificación del origen o la causa de la hemorragia. Y cuarto, el objetivo fundamental, detener el sangrado. Siempre estas acciones tienen que ser simultáneas y en equipo, nunca solos. Las medidas iniciales. Hemos dicho, primero, pedir ayuda. El trabajo en equipo es la clave del éxito en estas pacientes. Segundo, la reanimación y la reposición. La vamos a hacer mediante una vía venosa o accesos venosos permeables, que pueden ser con AVOCA de grandes calibres como AVOCA 14 o bien una vía central. Administrar expansores plasmáticos de diferentes tipos. Obtener muestras de sangre, no solo para hemoterapia, sino a través del laboratorio. Administrar oxígenos con máscara. Medir diuresis con sonda vesical. Y a continuación, todo en un mismo tiempo, realizar la evaluación clínica adecuada y exhaustiva para poder identificar la causa. El examen perineal, un examen de vagina para observar si no hay un desgarro a nivel perineal o vaginal, si no hay un desgarro a nivel de cervix o vaso sangrante a la altura del cervix, la palpación uterina para observar si el útero no es un útero hipotónico o con atonía, y el estado hemodinámico de la paciente para poder evaluar el grado de pérdida y el grado de shock hipovolémico de esa mujer. Detener la causa y controlar las pérdidas es el objetivo de vital importancia. Diagnóstico y evaluación clínica. En esta tabla muestra comparativamente las manifestaciones típicas, la clínica, el diagnóstico y la etiología que vamos a sospechar. Así, por ejemplo, una paciente que se presente con hemorragia posparto inmediata, con un útero blando o hipotónico y no presente una buena retracción uterina, y a su vez en la clínica esté hipotensa y con taquicardia, vamos a sospechar en atonía uterina, sabiendo que la normalidad de la contractibilidad uterina es la responsable del 69% de las hemorragias posparto, como habíamos hablado dentro de las causas. Si la paciente presenta una hemorragia posparto inmediata y la placenta es completa, está íntegra y el útero está retraído, vamos a sospechar en algún proceso de un desgarro genital o un desgarro perineal, es decir, en una lesión traumática. O bien,
Si no se palpa el fondo uterino y existe un dolor de intensidad variable sumada a una hemorragia posparto inmediata y el útero lo observamos, no lo palpamos en el abdomen y lo observamos invertido que sale por canal vaginal, luego de haberlo traccionado al cordón umbilical de manera intensa, hemos logrado producir una inversión uterina y esta inversión uterina tiene que ser corregida de forma inmediata, dada que la paciente corre riesgo de vida. Estaría dentro de las causas de lesiones traumáticas. Si la paciente presenta una hemorragia posparto inmediato, un sangrado intraabdominal y vaginal a la vez, sumado a un dolor que cede inmediatamente luego de la rotura del útero, estaremos frente a una rotura uterina y la paciente presentará shock, obviamente por la hemorragia tanto intraabdominal como externa, y una distensión abdominal y un dolor abdominal muy marcado sumado a los síntomas de shock, de taquicardia y de palidez. Si la paciente presenta un alumbramiento prolongado, más de 30 minutos en el parto, el útero está contraído y el canal vaginal es indemne, es decir, no hay lesiones traumáticas ni de desgarro, vamos a sospechar por ese alumbramiento prolongado que hay una retención placentaria. Mientras que si la paciente le faltan cotiledones, mejor dicho, si la placenta luego del alumbramiento lo observamos y detectamos la ausencia de cotiledones en la cara materna o bien las membranas están desgarradas y la paciente continúa con hemorragia inmediata posparto y el útero está retraído y no presenta lesiones o desgarros en el canal vaginal, vamos a pensar en una retención placentaria, en restos o bien restos de membranas o restos de cotiledones. Si la paciente presenta hemorragia más de las 24 horas del posparto, el útero está blando, subinvolucionado y existe un sangrado profuso y variable con fetidez y anemia, vamos a pensar que la retención placentaria se ha infectado. Entonces, sabiendo que la causa de retención de placentas o productos de la gestación estarían vinculadas al 10% de las causas de las hemorragias posparto. Y si la hemorragia posparto es profusa, la sangre es líquida, sin coágulo, es decir, no forma el coágulo, la paciente entra en shock, palidez, el útero está retraído, el canal vaginal está normal y el perineo está indemne, vamos a pensar en una coagulopatía, siendo esta el 1% de las causas de las hemorragias posparto. Las drogas uteroretractoras en las hemorragias posparto. La más utilizada es la oxitocina, es de primera elección y de acción rápida. Su vida media es aproximadamente de 3 minutos. Recordar que la oxitocina es una hormona producida por la neurohipófisis y que tiene efecto específico sobre las fibras musculares del útero, produciendo contracción del mismo. La dosis inicial es de 10 unidades internacionales en bolo lento y si no responde, vamos a 20 hasta 40 unidades en 1000 mililitros a goteo endovenoso, con una dosis máxima de 60 unidades internacionales. Otra droga de elección muy eficaz es la ergonovina, pero está totalmente contraindicada en las hipertensas, entonces abstenerse de indicar esta medicación en las pacientes que hayan presentado estados hipertensivos del embarazo. En las demás, se podrá administrar una dosis inicial de una ampolla, es decir, de 0,2 miligramos, intramuscular o endovenoso lento. La segunda dosis se lo hace a los 15 minutos según necesidad. Y luego se puede hacer un mantenimiento cada 4 horas. La dosis máxima recomendada es hasta 1 miligramo, equivalente a 5 ampollas. Otra droga muy utilizada y que está presente en todas las maternidades y salas de parto es la carbetoxina. Esta medicación es un análogo de la oxitocina con una vida media más prolongada que la oxitocina. Tiene 40 minutos de acción. Se la administra como una única dosis de 100 microgramos intramuscular o endovenosa lenta. Otra droga uteroretractora son las prostaglandinas, pero existiendo las antes mencionadas drogas uteroretractoras, no se la indica como de primera línea.
Entonces, existiendo drogas uteroretractoras endovenosas, no se recomienda para el tratamiento de las hemorragias postparto. Pero en el caso de que haberse utilizado todas ellas, se puede potenciar la acción con el uso de estas prostaglandinas, y las dosis máximas empleadas es de 600 microgramos sublinguales u 800 microgramos vía rectal. Identificada la causa, debemos realizar el tratamiento específico. Así, en los desgarros vaginales cervicales se realizará una sutura bajo anestesia. En el caso de hematomas vaginales se realizará el drenaje del hematoma. Vamos a identificar al vaso activo y los vamos a ligar hasta identificar que haya cohibido la hemorragia. En el caso de restos placentarios, realizaremos un legrado uterino terapéutico bajo anestesia general. En el caso de retenciones placentarias, realizaríamos una inyección de úteros retractores por vena umbilical, y si no responde, haríamos la extracción manual de la misma bajo anestesia general. En el caso de una rotura uterina, obviamente que la paciente pasará a quirófano para realizar una cirugía para sutura o bien histerectomía según el caso de cada paciente. En el caso de un acretismo, realizaríamos una cesárea y posteriormente una histerectomía con o sin embolización de las arterias uterinas. Y en el caso de la atonia uterina, realizaríamos la compresión uterina o bien administraríamos los úteros retractores antes mencionados, y obviamente que si no responde, esta paciente va a concluir en cirugía en una histerectomía. Continuando con el tratamiento de las hemorragias postparto, debemos mencionar a las técnicas compresivas intrauterinas. Estas están indicadas específicamente en causas de atonía uterina y puede ser el único recurso en una práctica rural o bien cuando estemos en el interior de la provincia. Estas técnicas serían la compresión intravaginal, como lo observamos acá en este gráfico, o bien los taponamientos con gasas, pero tengamos cuidado porque pueden llevar a infecciones o a producir lesiones en manos de personas no entrenadas. Y por otro lado, el taponamiento con el balón. Esta es una técnica muy modernosa, muy efectiva para lograr frenar las hemorragias postparto, y se la puede realizar con el catéter de Foley o con un balón de Bakri o con un catéter esofágico de Sengstecken-Blackmore o bien el balón urológico de Rush. También se lo puede improvisar con un condón. El objetivo es cohibir las hemorragias postparto de origen por atonías uterinas. Continuando con los tratamientos, y una vez que han fracasado todos los demás procedimientos, vamos a finalizar o concluir con los procedimientos quirúrgicos o intraoperatorios para lograr frenar la hemorragia postparto. Y así tendríamos las técnicas conservadoras del útero o las técnicas que no conservan el útero, como es la histerectomía. Dentro de las técnicas conservadoras del útero vamos a mencionar a las suturas compresivas, que consisten en realizar puntos sobre la superficie uterina o sobre la cara uterina para aproximar estas caras y de esta manera cohibir las hemorragias. Existen distintas técnicas llamadas o propuestas por Belinch, por Hyman o por Cho, como son las que se muestran en estos gráficos. Otra técnica conservadora es realizar ligaduras vasculares o bien las ligaduras de las arterias hipogástricas, como muestran en este gráfico. Y en el caso de que fracasen también estas técnicas conservadoras, vamos a concluir con técnicas no conservadoras que consistirán en las histerectomías, que pueden ser totales o subtotales. Por el grado de urgencia y el compromiso de la paciente y el estado hemodinámico, por lo general en las histerectomías puerperales se eligen las subtotales por la rapidez y la velocidad conclusiva, que consistirían en extraer solo el cuerpo uterino para lograr de esta manera cohibir las hemorragias de origen postparto.
Concluido así el procedimiento de la histerectomía, esta paciente puede continuar con sangrados post-histerectomía. Estos sangrados son definidos como las hemorragias persistentes del lecho quirúrgico en cantidad considerable y múltiple asociadas a coagulopatías. Es un sangrado profuso, persistente y que compromete aún mucho más o deteriora aún mucho más el estado general de esa mujer. Debemos mantener un sostén hemodinámico, ya que esto le salvará la vida, es decir, con expansores plasmáticos, reposición precoz de líquidos endovenosos, que pueden ser por vía central o a través de canalizaciones con ABOCAT de grandes calibres, ABOCAT número 14. Saber que estas pacientes que han tenido una pérdida masiva y que si la misma supera más de los 4 litros, es decir, el 80% de la volemia, estamos seguros que esa mujer tiene una coagulación intravascular diseminada. Entonces hay que también proponernos de administrarle hemoderivados urgentes, tales como glóbulos rojos, plasma fresco, plaquetas, el uso del factor 7A recombinante, o bien, en último caso, cirugías de salvataje con anestesia general, como por ejemplo realizar la laparotomía exploradora, más colocación de packing, que son taponamientos con gasas. También se puede realizar embolizaciones angiográficas, pero ya son técnicas de salvataje en estas pacientes que están muy comprometidas. Obviamente que todo su postoperatorio debe ser controlado en terapia intensiva. ¿Cuáles serían las complicaciones de una paciente que ha presentado hemorragia postparto? El shock hipovolémico, en el momento de las hemorragias masivas, cataclísmicas o agudas. Las coagulaciones intravasculares diseminadas, como habíamos mencionado, por el consumo de los factores de coagulación. Una falla renal por la necrosis tubular aguda, ya que el shock hipovolémico redujo el flujo de sangre renal y produjo la lesión de los túbulos renales, produciendo la necrosis tubular aguda. O bien una falla hepática. También un síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto con edema pulmonar y la falla de bomba o falla cardiogénica. Bueno, el código amarillo. Shock séptico en obstetricia. Se lo define como la presencia de signos de reacción inflamatoria sistémica relacionada a infecciones, hipotensión no corregida o refractarias al tratamiento y la clínica de hipoperfusión tisular. Debemos conocer que el 36% de las muertes maternas en la Argentina en el 2008 fueron las complicaciones sépticas del embarazo, puerperios y el aborto, relacionados al shock séptico en obstetricia. Los gérmenes prevalentes dentro de esta entidad es el estreptococo del grupo A, B, enterococo, Escherichia coli, bacteroides, estafilococos, anaerobios otros. Las causas del shock séptico en obstetricia, principalmente, presten atención, coriomionitis, endometritis, endomiometritis, infecciones quirúrgicas, trombosis pelvianas, abscesos pélvicos, pelvis peritonitis y la piosalpingitis. Factores de riesgo predisponentes a infecciones y a shock séptico en obstetricia. Así tenemos los trabajos de parto prolongado. Existe una asociación directa entre el labor de parto prolongado y la infección ascendente, no solo vinculada al tiempo del trabajo de parto, sino a que el médico realiza múltiples exámenes o múltiples tactos vaginales y por ende vehiculiza con mayor facilidad las bacterias hacia la cavidad intrauterina. El alumbramiento patológico por haber dejado restos placentarios o restos de membranas o cotiledones dentro del útero y por ende posteriormente infectarse y producir la endomiometritis. Las roturas prematuras de membrana más de 24 horas porque esta se vincula obviamente a las coriomionitis y las coriomionitis van tomadas de las manos de las endomiometritis.
múltiples tactos vaginales por la explicación antedicha en los trabajos de parto prolongado. La obesidad también es otro factor, más aún si se asocia a trabajos de parto instrumentales como con forceps o como con cesáreas. Tienen más riesgo de infecciones. La vaginosis bacteriana o complejo GAM está determinada la asociación entre la presencia de este complejo de vaginosis bacteriana con las infecciones ascendentes y las endomiometritis puerperales. El complejo GAM estaría representado por las garnerelas, los anaerobios, los micoplasmas y los mobiluscos. Son los causales tanto en partos vaginales como en cesárea de producir infecciones puerperales. Es por ello la detección precoz con un cultivo vaginal anteparto y un tratamiento oportuno sería lo ideal para evitar esta complicación. Bueno, el parto por forceps o por cesárea también es otro motivo, más aún si se asocian con obesidad. Las lesiones de los tejidos blandos, aquellas pacientes que han tenido que ser suturadas o han tenido desgarros, obviamente tienen más posibilidad de ascensos de bacterias o de infecciones ascendentes. El líquido amniótico meconial, por la explicación de que el meconio al tomar contacto con las membranas y la placenta las impregna, volviéndola más endeble y más friable. Entonces en el momento del alumbramiento existen más posibilidad de que queden restos placentarios o restos de membranas intrauterinas que posteriormente se infectan con facilidad. Y la anemia por el estado de anergia o inmunodepresión de las pacientes anémicas en el momento de una infección ascendente. Bueno, conceptos a tener en cuenta. Existen diferencias conceptuales en términos que se están utilizando para estas patologías. Hablamos de bacteriemia cuando es la presencia de bacterias viables en el torrente sanguíneo de la madre o torrente sanguíneo de una persona. Antes se hablaba de septicemia, actualmente se habla de SIRE, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya lo voy a detallar un poquitito más adelante. La sepsis grave, mencionamos que una paciente está en sepsis grave cuando esta paciente cursa una infección severa asociada a una disfunción multiorgánica y a una hipotensión arterial, pero se revierte con la expansión de volúmenes o expansiones plasmáticas. Hablamos de shock séptico cuando a la paciente con una sepsis grave no responde a los expansores de volumen y por ende requiere de drogas vasoconstrictoras o vasoactivas para su estabilización hemodinámica. Hablamos de shock séptico refractario cuando se trata de una paciente con sepsis grave que dura más de una hora, que dura al menos una hora aproximadamente y que no responde a los tratamientos antedichos ni de expansores de líquido ni de vasopresores. Entonces, transcurrida esa hora, hablamos de shock séptico refractario. Hablamos de síndrome de disfunción orgánica múltiple. Es la falla multiorgánica o de más de un órgano que requiere otros tipos de intervenciones como cirugía para mantener la homeostasis de la paciente. Y hablamos de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica a la máxima expresión de infección generalizada de esa paciente que pone en riesgo el compromiso hemodinámico y la vida de la misma. Conocer las manifestaciones clínicas en las infecciones en obstetricia y en el shock séptico es de vital importancia para poder establecer la fase en la cual está evolucionando la paciente con un proceso infeccioso, ya que de acuerdo a cada fase tendremos posibilidad de reversibilidades o no, según el tratamiento y las acciones y las medidas que tomemos para revertir el cuadro. Existe una hora de oro unos 60 minutos que es de importancia en la vida y en el manejo de esa mujer para poder establecer la reversibilidad del cuadro y evitar las menores complicaciones. Es por ello que las manifestaciones clínicas son importantes como para establecer en qué fase se encuentra esa mujer. Así podremos establecer una primera fase del shock séptico que es reversible y es aquí donde debemos actuar, diagnosticarla y actuar precozmente.
y es cuando la paciente presenta un estado hiperdinámico. Ustedes observarán que tendrá taquicardia, taquipnea, referiré a escalofríos, presentará fiebre mayor a 38 grados centígrados o bien hipotermia menor a 36. Se presentará con hipotensiones, hipoperfusión tisular, palidez cutánea generalizada, el gasto cardíaco estará más aumentado, por ello la taquicardia, la presión venosa estará baja y la paciente se presentará en acidosis metabólica. Esta fase es reversible. La segunda fase, que es potencialmente irreversible, el volumen sanguíneo o el volumen minuto disminuye, hay una mayor hipoperfusión tisular por una disminución del gasto cardíaco, la acidosis se intensifica y pasa a ser una acidosis láctica, existe una vasoconstricción sistémica severa, la paciente está en hipovolemia, que si se agrava aún mucho más esa hipoperfusión tisular, entra a una fase potencialmente irreversible con mayor acidosis metabólica, lesiones parenquimatosas o multiparenquimatosas y una difusión orgánica múltiple terminal. La tercera fase del shock séptico es irreversible. En esta fase tendremos una depresión miocárdica, es decir, una menor contractibilidad y un severo descenso del gasto cardíaco. Disminuye la tensión arterial, la paciente entra en un shock refractario. Se presenta la falla multiorgánica o falla múltiple orgánica. A nivel cardiovascular, las presiones están en hipotensiones marcadas, puede tener bradicardia o taquicardia o bien una fibrilación ventricular y entrar en paro cardíaco. A nivel pulmonar, la frecuencia respiratoria puede estar muy disminuida por debajo de 5 por minuto o bien en taquipnea por encima de 50 por minuto que requiera asistencia respiratoria mecánica. A nivel renal, la paciente presentará una disminución en la filtración, aumento de la creatinina, oliguria, anuria y puede concluir en diálisis. Compromisos neurológicos, en letargo, en depresión, con una puntuación de Glasgow inferior a 6. A nivel hematológico existe una gran dilución, un hematocrito por debajo del 20%, los glóbulos blancos en anergia, las plaquetas en plaquetopeñas, todo consecuente de una coagulación intravascular diseminada. Y a nivel hepático, la falla hepática con el ascenso de las bilirrubinas y la presencia de ictericia sobre la piel y la cara de la paciente. Esta paciente podrá tener encefalopatías hepáticas, hemorragias gastrointestinales, pancreatitis hemorrágica, perforaciones intestinales, enterocolitis necrotizante, colestasis aliteásica. Es una fase irreversible en la que no debemos nunca entrar ni llegar. El tratamiento. Bueno, aquí vamos a mencionar la hora de oro o los 60 minutos de acción médica de vital importancia para la vida de la paciente. Va a depender de nuestras acciones, de nuestra rapidez diagnóstica y terapéutica para evitar mayores complicaciones sobre la paciente. Vamos a tratar siempre de intervenir sobre las fases reversibles de este proceso. Para ello, vamos a tomar medidas de soporte general y la paciente debe estar en terapia intensiva. Aquí le vamos a administrar oxígeno con máscara al 100% o bien asistencia respiratoria mecánica. Debemos manejar el estado ácido-base según la gasometría en sangre. Obviamente le vamos a administrar antibiótico para lograr el control de los procesos infecciosos. El inicio debe ser precoz, siempre en la primera hora o en el transcurso de los primeros 60 minutos, en la hora de oro de esa paciente. Vamos a realizar el mantenimiento de la volemia adecuada de esa paciente a través de cristaloides, coloides y transfusiones, a través de drogas vasoactivas como en el caso de la dopamina, noradrenalina y dobutamina. Debemos también realizar el abordaje quirúrgico para lograr remover el foco primario para
lograr de esta manera remover los restos placentarios, o en el caso de abortos incompletos y o sépticos, que es de vital importancia la limpieza uterina. También en el caso de colecciones, drenar las mismas. En el caso de la fascitis, evacuarlas. En el caso de abscesos o peritonitis, también realizar el drenaje de los mismos. Y vamos a concluir con la histerectomía en los casos de pacientes con gangrenas uterinas o endomiometritis sin respuesta a la evacuación del mismo. El aborto séptico lo vamos a incluir dentro de este capítulo de shock séptico o infecciones en obstetricia, ya que la misma es la primera causa de mortalidad materna en Argentina en el año 2010. Los gérmenes involucrados son la flora vaginal o la intestinales o combinadas. En ellas encontraremos la Escherichia coli, el estreptococo, los anaerobios, los aerobios, los bacteroides, los enterococos, el clostridium responsable de las gangrenas uterinas y otras bacterias. Las manifestaciones clínicas del aborto séptico también recuerden las fases que hemos mencionado, pero las manifestaciones clínicas serían fiebre mayor a 38 grados centígrados, hemorragias o metrorragias, dolor y distensión abdominal con peritonismo, y además pueden acompañarse de náuseas, vómitos, pulso débil y rápido, hipotensión arterial, taquipnea, palidez cutánea mucosa generalizada, mialgias, alteraciones del sensorio y oliguria. Las complicaciones del aborto séptico son múltiples, entre ellas las hemorragias, que ponen en riesgo de vida a la mujer, las lesiones viscerales traumáticas en aquellos casos de prácticas instrumentales en manos inexpertas y en lugares clandestinos que producieron perforaciones intrauterinas y lesiones de órganos intraabdominales. La presencia de fallas multiorgánicas es una de las principales complicaciones que ponen en riesgo de vida de la mujer, tales como fallas pulmonares, pueden presentar síndrome de distrés respiratorio, neumonías, empiema, tromboembolismo pulmonar. Fallas hepáticas, la paciente presentará ictericia, hipoglucemia, hipoproteinemias, la coagulación intravascular diseminada. Este apartado, síndrome tricolor de Mondor, es una de las principales causas de muerte por abortos sépticos. El 60% de las causas en las primeras 48 horas de iniciado el proceso está causado por el Clostridium perfringens. También es llamado tricolor por la presencia patognomónica en la fascia de la paciente de 3 colores de palidez debido al estado de anemia, al color amarillento debido a la ictericia y al azulado a nivel de la boca debido a la cianosis por hipoperfusión tisular. Esta paciente cursa con una clínica de insuficiencia renal aguda, una oliguria que por lo general concluyen en diálisis, las hemólisis y la hiperbilirrubinemia y una coagulación intravascular diseminada. Esta complicación de esta entidad del síndrome tricolor de Mondor lleva a la complicación más temida y una de las principales causas de muerte, que sería por abortos sépticos. Bueno, el algoritmo en sepsis y en el shock séptico, debemos siempre respetar la hora de oro o los primeros 60 minutos para poder rescatar a esa mujer. Para ello tenemos que tener acciones precisas y trabajar con un equipo multidisciplinario y organizado que tome acciones para evitar mayores complicaciones. Entonces, una vez realizada el diagnóstico o la sospecha del proceso infeccioso, vamos a administrarle oxígeno a esa mujer, oxígeno que va a ser con máscara al 100%. A su vez, vamos a administrar expansores plasmáticos. Vamos a controlar diuresis y medir diuresis mediante la colocación de una sonda vesical. Por otro lado, le vamos a realizar exámenes complementarios, laboratorios generales y tomas de cultivo. Siempre realizar hemocultivos para poder identificar la bacteria y hacer el tratamiento antibiótico oportuno. También podemos agregar estudios como ecografías, radiografías y tomografías para complementar el diagnóstico. Comenzar con antibióticos
siempre en la primera hora, en la hora de oro, cuando más precoz la antibiótico terapia, cubriendo a gérmenes que sean de triple esquema o de triple asociación, cubriéndoles principalmente a los anaerobios, a los gram negativos y a gram positivos, vamos a actuar hasta tener el resultado del hemocultivo. Obviamente que la administración de antibiótico, si bien debe ser en la primera hora, pero antes debemos tomar el hemocultivo y el urocultivo antes de administrarlo. Vamos a hacer la remoción quirúrgica del foco, a través, en este caso, si se trata de restos placentarios, a través de un legrado uterino, si se trata de un absceso, a través de la evacuación quirúrgica del mismo, si se trata de una fascitis necrotizante, a través del drenaje de la fascitis. Y si en este caso, una vez realizado el tratamiento de remoción quirúrgica, la paciente continúa con una hipotensión marcada, en donde la tensión arterial sistólica persiste en valores inferiores a 90 mililitros de mercurio, la vamos a pasar a terapia intensiva. La intención es evitar los compromisos de la falla multiorgánica, es decir, las complicaciones sobre el riñón como la necrosis tubular aguda, a nivel intestinal evitar las necrosis intestinales, a nivel pulmonar evitar las insuficiencias o manejar las insuficiencias respiratorias agudas, y a nivel hepático evitar la falla hepática, y a nivel cardíaco obviamente evitar las insuficiencias o cardíacas o fallas de bomba. Habiéndose mencionado la remoción del foco en el algoritmo terapéutico del shock séptico, vamos a hablar de los tratamientos quirúrgicos para la remoción. Así, en primer lugar, propondríamos la evacuación uterina a través del legrado uterino terapéutico o bien a través del AMEO, que es la aspiración intrauterina. Si esta remoción fracasa, la paciente tendrá que evolucionar o ir hacia una laparotomía exploradora. ¿Cuándo se le indica a esta cirugía? En el caso de un abdomen agudo, en el caso de que en la realización de una culdocentesis o de una punción intraabdominal obtengamos pus, sangre o materia fecal, en el caso de que practiquemos una radiografía y observemos un neumoperitoneo o aire intramiometrial, que serían signos de gangrena uterina, o bien en el caso de una ecografía que observemos sospecha de perforación de vísceras huecas. Se le indicará histerectomía en aquellas pacientes que cuando estemos realizando la laparotomía exploradora confirmemos la gangrena uterina, confirmemos la endometritis sin que no tenga una respuesta terapéutica y que sea la única causa la remoción del útero como terapéutica para solucionar el problema. En el caso de una perforación uterina anfractuosa y no puntiforme, también se podrá indicar la histerectomía, y obviamente en el caso de tétanos del foco uterino. La hemodiálisis es otro tratamiento en las pacientes que evolucionan en abortos sépticos con complicaciones de insuficiencia renal aguda o falla renal. Continuando con la unidad 12, vamos a tocar el tema de inestabilidad fetal o resucitación fetal intrauterina. La inestabilidad fetal se la define como el compromiso de la vitalidad fetal, también llamado estado fetal inestable. El término de sufrimiento fetal actualmente está en desuso. Se trata de una emergencia obstétrica grave. Se presenta en un 15% de las gestantes en trabajos de parto, produciendo una mortalidad perinatal elevada o bien lesiones neurológicas fetales irreversibles si uno no actúa a tiempo. La causa es obviamente el insuficiente aporte de oxígeno o llegada de oxígeno durante la vida intrauterina en el momento del parto. Se la detecta a través de la frecuencia cardíaca fetal anormal, es decir, de los descensos de latidos o inestabilidades de los latidos cardíacos fetales, como uno de los principales y primeros signos de alarma. Es por ello que una vigilancia cercana desde el punto de vista obstétrico permitirá la aplicación de medidas rápidas de estabilizaciones intrauterinas para reducir esta morbimortalidad vinculada al compromiso de la vitalidad fetal.
Definiciones útiles al respecto. Hablaremos de hipoxemia cuando existe una disminución de la concentración de oxígeno en la sangre arterial. Se hablará de hipoxia cuando existe una disminución de la concentración de oxígeno con compromisos de tejido periférico. Se hablará de asfixia cuando exista una deficiencia general de oxígeno que afecta a órganos nobles, resultante de la hipoxemia, hipercapnia e hipoxia tisular con acidosis metabólica. Esto anuncia una muerte fetal inminente. Acá en estos gráficos podemos comprender lo que es una hipoxemia, lo que es una hipoxia y lo que es una asfixia. ¿Cuáles serían las posibles causas de las inestabilidades fetales o del compromiso de la vitalidad fetal? Se las pueden agrupar en diferentes tipos. En causas ambientales, por ejemplo en el caso de una disminución en la concentración de gases ambientales, como una disminución de la concentración del oxígeno, por ejemplo en aquellas madres con residencias en altura, en altas montañas, o en lugares industrializados, donde hay una reducción de la concentración de oxígeno, o bien causas maternas, por una disminución de cantidad y de calidad de sangre materna, como por ejemplo en aquellas pacientes que tienen una reducción en su volemia o una disminución, como en la hipotensión, en el shock hipovolémico, en vasculopatías, como son las pacientes hipertensas o diabéticas crónicas, y en las fallas cardíacas, o bien por una disminución de la concentración de oxígeno, por ejemplo en aquellas pacientes con anemias o insuficiencia respiratoria, shock, cardiopatías congénitas cianóticas, o bien en aquellas pacientes donde tienen un aumento en la concentración del dióxido de carbono, como por ejemplo en las que tienen insuficiencias cardíacas congestivas, insuficiencia renal o fumadoras, o en las que presentan acidosis como la cetoacidosis diabética. Otras causas posibles podrían ser las de origen uterino, por una disminución de llegada de sangre a nivel uterino, tales como una distocia dinámica, llamadas hipertonías o hiper o taquisistólicas, o trabajos de parto que en cada contracción produzcan una disminución de la llegada de oxígeno hacia el feto por el estado de contracción permanente o asincrónica de las fibras musculares. De origen placentario, estas estarían vinculadas por una alteración en el intercambio gaseoso a nivel de la placenta, que pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Las intrínsecas, por ejemplo en el caso de un infarto placentario o desprendimiento prematuro de placenta o placentas previas, y causas placentarias extrínsecas, como por ejemplo a secundaria a una preeclampsia o una eclampsia, o a infecciones o a diabetes. Otras causas serían las umbilicales, por la disminución del flujo de sangre por el cordón umbilical hacia el feto. Esto tendríamos, por ejemplo, en el caso de una brevedad real o aparente del cordón, o bien circulares ajustadas de cordón. En el caso de nudos reales o verdaderos, que al comprimirse los nudos reales se corta la circulación hacia el feto. O una mala posición fetal por compresión o por acción mecánicas que compriman al feto, como puede suceder en una prosidencia, en un procúbito, en asas de cordón o en las laterosilencias. Otras causas serían las fetales por alteración de la volemia fetal, por ejemplo en el caso de anemias fetales, rotura de vasas previas o enfermedades hemolíticas causales de anemias en el feto. ¿Cuál sería la fisiopatología en el feto o la respuesta fetal en el caso de presentar una inestabilidad o un compromiso de su vitalidad? Al presentar una reducción del flujo feto-materno y al presentar una hipoxemia, este feto disminuye la concentración de oxígeno, produciendo una hipoxemia fetal, aumenta la concentración del monóxido de carbono, una hipercapnia, y presentará una acumulación de metabolitos y una acidosis. Todo esto generaría en el feto una respuesta de un mecanismo de compensación.
que aumentaría el tono simpático o la descarga simpática a nivel del feto, que llevaría a una redistribución de flujo a órganos nobles. Los órganos nobles serían el cerebro, el corazón, el pulmón, y en este caso aumentaría la frecuencia cardíaca fetal, y el primer signo a encontrar es la taquicardia como respuesta fetal a la hipoxemia. A continuación se presenta la hipoxia. Esa hipoxia es porque se va agravando la disminución de oxígeno en el feto y aumenta el consumo del glucógeno, aumenta la producción en la degradación de productos y lleva a una acidosis metabólica. Esto, si profundiza aún mucho más o disminuye aún mucho más la concentración de oxígeno, baja a niveles críticos de tal manera que ya produce una descarga a nivel del tono vagal o parasimpático a nivel del feto. Y esto disminuye la frecuencia cardíaca fetal, presentando bradicardia. Y la presencia de la relajación intestinal y de esfínter dentro del útero materno, llevando a la presencia o transformándolo a líquido en líquido meconial. Así el feto, si las concentraciones de oxígeno aún disminuyen más, llegará a la asfixia. Esta asfixia agota las reservas de glucógeno, altera el metabolismo del potasio y produce una falla miocárdica a nivel del feto. Esto obviamente que concluirán en daños fetales irreversibles e irreparables. Todo como consecuencia de que el oxígeno se ha ido reduciendo y agravando y pasando de una hipoxemia a una hipoxia hasta concluir en la asfixia, que si no se la revierte tendremos el resultado más temido, que es la muerte fetal. ¿Cuáles serían las medidas de resucitación intrauterina para revertir este cuadro de compromiso fetal o de inestabilidad fetal? Primero trataríamos de poner a la paciente en posición de decúbito lateral izquierdo para descomprimir los grandes vasos y para que el volumen de sangre llegue al corazón y éste pueda bombearle más sangre hacia el feto, hacia la placenta y el feto. Segundo, vamos a corregir los estados de hipotensión o shock, obviamente con expansores plasmáticos y fármacos vasoactivos. Tercero, vamos a administrarle oxígeno, una oxigenoterapia adecuada, con oxígeno al 100%. Vamos a elevar la presentación fetal en aquellos casos en trabajos de parto para evitar las compresiones funiculares. La amnioinfusión también tiene este objetivo y a su vez también para ayudar a diluir al líquido amniótico. Es la inserción de líquido a la cavidad amniótica para tratar de aliviar las compresiones mecánicas del cordón umbilical, como muestra en la ilustración al final. Debemos administrar tocolíticos para realizar una inhibición perentoria de los estados de hiperdinamia. Recuerden que las hipertonías o las taquisistolias o los estados de hiperdinamia producen una disminución en la llegada de oxígeno al feto. Entonces, al relajarla la matriz, vamos a permitir una mejora de oxígeno y un mejor flujo uteroplacentario. Y por último punto, administrarle sueros glucosados o destrozas hipertónicas intravenoso por el consumo de glucógeno a nivel fetal. Entonces debemos reponer estas sustancias. Un punto muy importante en esta unidad es tratar de hablar de cómo y cuándo derivar, a quién derivar. Una vez estabilizada la paciente o bien logrado la estabilidad de la vitalidad fetal, vamos a plantearnos la posibilidad de un traslado a un centro de mayor complejidad. Para ello tenemos que tener una ambulancia. Para ello debemos comunicarnos previamente con el centro receptor o el hospital de mayor complejidad para ver la disponibilidad de camas, informarles el motivo
es decir, la causa que nos motiva a nosotros derivarla a la paciente, las condiciones de la derivación, es decir, en qué estado va la paciente, con qué parámetros, signos. Preguntar siempre las disponibilidades de cama, porque puede ser que estemos derivando a un instituto en donde no dispongan de camas para ser atendidas o no tengan la complejidad suficiente. Siempre hay que derivarla con un personal entrenado, es decir, que vayan dentro de la ambulancia algún médico o paramédicos, y en su ventaja también la presencia de obstetras. Debe existir dentro de la ambulancia un equipamiento completo. Para ello siempre cerciorarse el que realiza en emergentología que estén dadas todas las condiciones dentro de la ambulancia para poder asistir y atender a una paciente de riesgo. Para ello tiene que supervisar todos los elementos y herramientas que presenta dentro de esa ambulancia, tales como que tengan tubo de oxígeno, que tengan ambú, que tengan sueros, que tengan perfus, que existan abocas, etc. Siempre debe hacerse durante el traslado un monitoreo y un control de los parámetros, tanto maternos como fetales. Siempre esa paciente que es trasladada debe tener una vía central permeable. Fíjense porque es muy común de recibir pacientes derivadas que tengan las vías obstruidas. Entonces me refiero a las vías de canalización. Entonces siempre certificar que las vías centrales sean permeables y que estén pasando expansores plasmáticos. Obviamente que la oxigenoterapia con máscaras también debe estar en constante permanencia con la paciente. Debemos recibir las instrucciones de base. Si en el transcurso del traslado estamos acompañando a una embarazada, debemos comunicarnos con base e ir notificando paso a paso el estado de la paciente y la proximidad al centro de derivación, y obviamente recibir las instrucciones de la base para poder realizar alguna modificación o acción a favor de la paciente. ¿Cuándo no vamos a derivar? Si este traslado ocasiona algún riesgo mayor sobre la paciente, o si vemos que la paciente no podrá llegar a destino y que el mismo traslado pone en aún mucho más riesgo la vida de ella. Vamos a tratar, obviamente, de estabilizar y de pedir ayuda a los más cercanos dentro de nuestra institución. Una vez concluidas las derivaciones y llegada a destino, siempre vamos a hacer la revisión de paso a paso de lo que hicimos para tratar de mejorar en futuros traslados. Continuando con el desarrollo de la unidad 12, vamos a hablar sobre indicaciones de cesárea. A estas se las pueden agrupar en indicaciones absolutas y relativas. Las indicaciones absolutas serían aquellas en donde no existen otra alternativa de finalización que a través de una cesárea, mientras que las indicaciones relativas serían aquellas en donde podrían probarse una prueba de parto antes de concluir en una operación cesárea. Hablando de las indicaciones absolutas, como indicación absoluta de cesárea, tendríamos a las pacientes que ya hayan presentado 2 o más cesáreas anteriores, o aquellas que hayan tenido cesáreas iterativas, es decir, una seguida a la otra, o muy próximas unas a las otras. Las pacientes con cesáreas o cicatrices corporales también es otra indicación absoluta de cesárea. Otra indicación son las alteraciones en la vitalidad fetal o de la frecuencia cardíaca fetal, como bradicardias extremas o taquicardias sostenidas. Otra indicación, la desproporción pélvico-fetal, como en la estrechez pélvica, o bien la desproporción feto-pélvica, como en la macrosomía o en una hidrocefalia. Otra indicación es la placenta previa oclusiva total, el desprendimiento placentario de placenta normoinserta. Otra indicación, el fracaso de inducción. El ser primigesta podálica es una indicación absoluta de cesárea.
El presentar una situación transversa también es otra indicación absoluta de cesárea, la procedencia de cordón y el presentar cirugías o plásticas vaginales previas y o cervicales es otra indicación absoluta de cesárea. Dentro de las indicaciones relativas, es decir, en las que se puede probar o realizar una prueba de parto, están las pacientes con una cesárea anterior o una cesárea previa, las pacientes con preeclampsia y eclampsia, las pacientes con expulsivos prolongados, los gemelares, es una indicación relativa de cesárea, las pacientes con cáncer de cérvix es otra indicación relativa, a no ser que el tumor cervical actúe como obstáculo para el descenso del trabajo de parto. En el caso de las distocias dinámicas también es una indicación relativa. Las presentaciones podálicas es otra indicación relativa, excluida las primigestas podálicas, que estas eran absolutas. Otra indicación relativa de cesárea puede ser una restricción de crecimiento intrauterina con buena vitalidad y que pueda tolerar un trabajo de parto. Otra indicación relativa sería la elección materna o voluntaria de concluir en una cesárea, es decir, las cesáreas a demanda. Y por otro lado, otra indicación relativa es el antecedente de pérdidas fetales o malos resultados obstétricos. Bueno, en Argentina las causas más frecuentes de cesárea son las cesáreas anteriores, las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, bradicardias o taquicardias, la desproporción cefalopélvica o pélvico-fetal, las presentaciones podálicas, la hipertensión y el embarazo, a pesar de ser una indicación relativa, están como las causas más frecuentes de cesárea, el fracaso de la inducción, las placentas previas oclusivas totales, un expulsivo prolongado también están dentro de las causas más frecuentes dentro de las maternidades, el desprendimiento de placenta normo inserta, la situación transversa y el parto general. Estos serían las 10 causas más frecuentes en la Argentina de indicaciones de cesárea. Muchas gracias.